Aleluya. Dios les bendiga a todos los que se van a conectar, los que van a estar viendo esta prédica, este video. Que Dios sea abriendo su entendimiento. Y le doy la más bienvenida a todos aquellos que van a poder ver esta prédica desde aquí, desde el 1463 de la calle Sherman Street, aquí en Hammond, Indiana. Vamos a transmitir en vivo la palabra del Señor una vez más. Así que acomódese, relájese y dispóngase a escuchar la palabra. La palabra es vida para nosotros y es medicina a nuestros huesos. Así que hoy quiero compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón, este pensamiento, y es el temor del Señor, de Jehová, el temor de Dios. Yo he predicado en otras ocasiones sobre el temor, pero esta ocasión un poco diferente, pero similar, ¿verdad? Un poco va vinculado todo, porque de este tema se puede hablar mucho en diferentes formas, ¿verdad? Pero en este día quiero iniciar este tema, ¿verdad? Y primeramente quiero darles el significado de lo que significa temor, ¿verdad? Dice el diccionario, ¿verdad?, que significa miedo a algo que nosotros creemos que nos puede perjudicar, miedo a lo desconocido muchas veces, ¿verdad? A lo negativo. Y nosotros como hombres y mujeres, ¿verdad?, como humanos, es un sentimiento que sentimos en muchas ocasiones. Así que ese es el temor. Lo que le estoy hablando ahorita, estoy hablando del temor del hombre, del temor al hombre, a las cosas, a los animales, etcétera, ¿verdad? Pero quiero también que, ¿verdad?, que antes de hablar del temor de Dios, que sepamos, ¿verdad?, que es el temor que todos nosotros sentimos como hombres, ¿verdad? Cuando no conocemos a Dios, por supuesto, porque ya cuando uno conoce a Dios, las cosas cambian. Ya no podemos sentir ese temor semejante como el que sentíamos antes de conocer a Dios. Y ya va a ver por qué, ¿verdad? El temor también puede ser, ¿verdad?, un miedo que nos hace huir, nos hace rehusar aquello que creemos que nos puede hacer mal, creemos que puede ser peligroso, que puede ser dañino para nosotros. Esa es la forma como el miedo del hombre, por los animales, por las cosas, ¿verdad?, que sentimos, un miedo que nos quita la paz, un miedo que nos destruye, un miedo que nos detiene nuestro crecimiento o los propósitos para el cual nosotros queremos ser, ¿verdad? Muchas veces hay gente que quiere manejar, quisiera manejar,
pero tiene temor. Y ese temor le crea miedo, porque piensa que puede tener un accidente, que puede chocar con otro carro, puede salirse de la carretera. Bueno, y miedo a la policía también, ¿verdad? Porque aquí en este país se le tiene mucho miedo a la policía, ¿verdad? Cuando no conocemos a Dios. Se le tiene miedo, ¿por qué? Porque nosotros, cuando no conocemos a Dios, que levantamos todas las reglas, todas las leyes de la tierra, ¿verdad? Hace poco que prediqué yo sobre el capítulo de Romanos, el capítulo 13 de Romanos, donde habla de que todos nosotros debemos someternos a las leyes terrenales. Entonces, nosotros cuando no conocemos, y aún conociendo, porque yo aún siendo cristiano, quebrantaba muchas leyes. Y aún al momento, en este tiempo, todavía se me pasan algunas cosas que quebranto. Y después me arrepiento rápido porque viene uno acostumbrado a lo malo, ¿verdad? O a la desobediencia, viene uno acostumbrado de tantos años a hacer lo que uno le da su gana, pero cuando ya conoce uno a Dios, uno trata de ir sometiéndose a la palabra, ir respetando las leyes que el Señor nos ha dado, las ordenanzas, los mandamientos, ¿verdad? Entonces, ese miedo es el que nos paraliza a nosotros y no podemos muchas veces hacer otras cosas, ¿verdad? A veces, como les decía, ¿verdad? Mucha gente quiere manejar, pero no manejan porque tienen miedo, tienen temor. Otros quisieran cambiarse a otro trabajo, a un mejor trabajo, pero tienen miedo a lo nuevo. No saben cómo van a enfrentar lo nuevo, si va a ser difícil. Yo les digo esto porque yo cuando llegué a este país y pues empecé ganando poco y yo pues siempre uno quiere ganar más, ¿verdad? Para que te alcance tus ingresos para los gastos que tienes en la casa, y todos deseamos, creo que todos deseamos mejorar nuestro salario cuando estamos trabajando, ¿verdad? Entonces yo tenía ese deseo de mejorar mi trabajo, pero tenía temor de ir a otro trabajo, porque lo primero que yo pensaba, y si me hablan puro inglés no voy a entender. Cuando uno llega aquí no habla casi nada de inglés, entonces uno piensa que pues no va a poder. Entonces el temor que el enemigo te infunde es para pararte, para frenarte, para frustrarte. Entonces eso no te deja avanzar, no te deja desarrollar y hacer que tú puedas hacer lo que puedas hacer, o sea, que tú llegues a hacer lo que tú deseas hacer. Y por cositas como esas te detienen. Entonces uno tiene miedo a muchas cosas, a que si no vas a saber trabajar en una máquina, si te dan una máquina, tienes miedo a la entrevista, y hay muchas cosas que, hablando de trabajo, ¿verdad? Que yo antes pensé que cuando yo recién llegué aquí tenía todos esos temores. Entonces yo fui a unas clases que dan para prepararte para que tú busques trabajo. Y entonces ahí me empezaron a enseñar que todas las compañías ponen las reglas y las expectativas que ellos esperan de uno, que va a buscar el trabajo. Y te ponen muchas cosas que tú debes de tener. Que hables bien inglés, que sepas leer y escribir claramente, que sepas desenvolverte y que tengas experiencia en el trabajo en el que tú estás buscando, ¿verdad? Y así un montón de cosas que tengas
tus papeles en regla, ¿verdad? Que estés legalmente en este país. Te piden muchas cosas. Ahí en el letrero dice, o en la aplicación, o sea, donde uno ve pues en el periódico, dice lo que necesita la compañía del que va a aplicar. Pero cuando yo fui para que me trainearan para eso, me dijeron, todo esto que pregunta la compañía es un método que usa para seleccionar a la gente. Porque cuando ellos ponen un anuncio, mucha gente lo ve en el periódico, todos los que están buscando trabajo. Y no es uno, ¿verdad? Son mucha gente que está buscando trabajo siempre. Entonces, me decían ellos ahí, si van a ir 1000 personas a aplicar para ese trabajo, en este papel, en estas cosas que ellos ponen aquí como que uno debe de cumplir, todo lo que demandan de la persona, la gente solita se elimina, no llegan a la entrevista, porque luego dicen, oh, pues es que necesitas estar legal aquí, entonces, no, pues no, ¿para qué voy? Y es que necesitas hablar en inglés, o sea, estás legal pero no hablas mucho inglés, y tampoco, no voy. Es que necesitas tener experiencia en lo que vas a hacer, tampoco, no tengo experiencia, y no va mucha gente. Entonces ellos nos enseñaron, ¿verdad?, de que nosotros no nos fijemos en lo que pide la compañía, que vayamos. Y eso es cierto, porque yo llegué a un trabajo donde requerían que hablara inglés. Pero cuando yo llegué, me entrevistaron en español. Y la mayoría de trabajadores hablaban español. Y entonces yo decía, pero allá en el papel decía que tenías que hablar inglés y todo. Entonces, pero si yo nomás me quedo leyendo el periódico, ahí me elimino yo solo y ya no voy a aplicar. Entonces, muchas cosas de lo que te piden, que seas legal, muchas veces no tienes que ser legal para trabajar. Solamente te dicen, no, pues tráeme cualquier seguro que tengas ahí. Y no hablas inglés, está bien. Aquí tenemos gente que habla en español. ¿Y tienes experiencia? No, no tengo experiencia. Oh, bueno, pero aquí te podemos enseñar. Así que esa es una forma de cómo uno llega sin el temor que infunde el ir a buscar un trabajo. Y así como esas cosas hay muchas que uno enfrenta en diferentes áreas, porque uno quiere hacer muchas cosas, pero a veces no las logramos por el temor que el enemigo nos infunde, ¿verdad? Y como no conocemos a Dios, nosotros creemos todas esas cosas, ¿verdad? Así que hay temor de que dice que el temor que no es de Dios nos lleva al estrés. Primero nos lleva a la ansiedad. Cuando nosotros sentimos un miedo o el temor de algo que nos pueda pasar o que pueda ocurrir, ya sea en uno, o sea en la familia, nos estresa. Primero empezamos por la ansiedad, ¿verdad? Empezamos a sentir ansiedad. Y eso trae muchos problemas, la ansiedad, porque nos quita la paz. Y yo creo que nosotros conocemos más que una persona que está en ansiedad, que ha caído en ansiedad ya sea del trabajo. A veces los trabajos te oprimen o te puchan en los trabajos, te apuran, pues, en español, te apuran y te crean
estrés. Muchas veces hacen ese tipo de persecución en los trabajos cuando tú tienes tiempo en un trabajo y te quieren sacar antes de que tú agarres el retiro o que agarres la antigüedad, ¿verdad? La planta, todo eso. Te quieren sacar antes de eso porque siempre cuando ya agarras una antigüedad en un trabajo ya te haces, ¿cómo te contratan ya de por sí bien? Entonces la compañía está supuesta a darte seguro, a darte beneficios, todo, ¿verdad? Entonces lo que no quiere la compañía es eso. Te llevan así largas para no darte eso. Y cuando sienten que ya tú vas a cumplir, para que te den eso, te empiezan a perseguir, a apurar y a traerte siempre que aquí, que acá, para que te desesperes y te salgas. Eso es una táctica que usan las compañías, ¿verdad? Y te trae ansiedad. Pero después de la ansiedad viene el estrés cuando las cosas se ponen más difíciles. Cuando ya te corrieron y cuando no encuentras otro trabajo y tú piensas que no vas a encontrar, o cuando sientes que los problemas también se agudizan en la familia y que tu hijo se está yendo a la droga, se está yendo a las gangas, tu hijo se está, haciendo cosas malas y no lo puedes controlar. Eso te trae ansiedad y después te trae estrés. Muchas veces cuando los padres permiten que los hijos le exijan o los manipulen, los chantajeen, como puedan decir, de una o de otra forma, ¿verdad? Hay padres que viven así muy angustiados porque hay hijos que son groseros, hijos que amenazan a los padres, amenazan a la madre, amenazan con hacerles problemas y traen mucha ansiedad primero y después la familia cae en estrés. Y cuando llega el estrés es cuando la gente se enferma, porque cuando los temores se convierten en un miedo a algo, terminan por bloquear el sistema de nuestros órganos, ¿verdad? Terminan por bloquearlo y nuestros órganos ya no trabajan como deben de estar trabajando. Porque la gente se mete mucho en ese problema y cuando menos piensa, ya se enfermó de algo. Todos pueden experimentar cualquier enfermedad, no precisamente la misma. Unos pueden enfermarse del estómago, mucha gente se enferma del estómago por la estrés, la ansiedad. Otros les da dolor de cabeza y en otros se desarrollan enfermedades como la diabetes y hay un sinnúmero de enfermedades que se desarrollan por causa del miedo, del temor, que infunde un miedo que paraliza y afecta nuestros órganos, ¿verdad? Nuestro cuerpo está dotado de muchos órganos que permiten que deben trabajar normalmente para dar un buen funcionamiento al cuerpo. Pero cuando falla un órgano por esta causa, entonces cuando viene el problema, ¿verdad? Ya sea del dolor de cabeza, del dolor de estómago, a muchos les da diarrea, a otros. Hay diferentes formas, pero este es el miedo que el enemigo está buscando, usándolo para dañarnos. Porque nosotros, como imagen de Dios, el diablo nos odia y nos quiere ver muertos, nos quiere ver destrozados y quiere ver destrozar a las familias. Y por eso él usa estos espíritus. Hay
hay hay dos tipos de temor. El temor normal, el que sentimos todos, ¿verdad? Sea cristiano, sea del mundo, ¿verdad? Que no tenga Cristo en su corazón. Un temor normal que todos lo sentimos, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando de repente nos sale un perro así y como vemos como que nos quiere atacar, ¿verdad? Nos sentimos un temor normal, pero luego reaccionamos y nosotros sabemos que nos podemos defender, ¿verdad? Podemos agarrar un palo, cualquier cosa, ¿verdad? Pero el otro temor es el patológico, es un temor que no precisamente es producido por algo, por algún riesgo, por algún peligro, sino que es un temor que ya la gente trae, mucha gente trae ese espíritu de temor dentro de ellos. Son espíritus que se brincan de generación en generación. Si el padre era temeroso, el hijo, no todos, pero en algunos de los hijos, ese espíritu se brinca y sale también uno de la familia temerosa o temerosa, dependiendo sea hombre o sea mujer. Son temores que ya se traen y que dañan bastante porque obstruyen a la gente, no los dejan avanzar, no deja al hombre y a la mujer que avancen, que hagan lo que deben de hacer, porque siempre tienen el temor ahí encima, de todo. Yo sé que nosotros conocemos más de una persona que son temerosos de todo. Y se espantan de todo, ¿verdad? Pero algunos de nosotros no nos espantamos tan fácil, ¿verdad? Digo yo porque yo no soy de los que le tengo miedo a hacer cosas, no, así cualquier cosa, pues. Sí, de repente siento miedo a veces, un temor, pero mi confianza está en Dios. Y ese temor desaparece, porque sé que tengo quien me cuida, quien me guarda. Sé que tengo quien ve por mí y es alguien que es poderoso. Entonces, por eso me siento más tranquilo yo. Si por ejemplo, cuando te sacan de un trabajo, lo primero que uno dice, ¿y ahora cómo lo voy a hacer para pagar mis biles, para pagar la renta, para pagar el mortgage? O sea, el pago de la casa, pues. Uno empieza rápido, ¿verdad? El enemigo rápido te trae todos los pensamientos de temor para que te aflijas, ¿verdad? Pero cuando uno conoce a Dios, uno dice, bueno, no, Dios va a suplir, o Dios suplirá, dice uno, ¿verdad? Y uno se la lleva más relajada. ¿Por qué? Porque uno confía en Dios. Y como Dios no nos falla, pues mejor todavía, ¿verdad? Entonces, siempre hay personas que no tienen temor de Dios. Y la gente que no tiene temor de Dios no tiene temor a nada, ¿verdad? Yo veo en las noticias, veo como gente en los países, ¿verdad? En diferentes países. Aquí en este país no he visto eso, pero pues posiblemente se da también, ¿verdad? Pero he visto en otros países que hay una persona que está pidiendo dinero en la calle y es ciego y tiene su canasta o un bote allí enfrente de él y la gente pasa y le deposita una moneda y vemos que pasan otras personas, vienen y le quitan el bote y se lo llevan. Como no ve, esa gente no tiene temor. No tienen temor a hacer lo malo. Gente que no tiene temor de quitarle la vida a otro. No tienen temor de mentir. No tienen temor de robar ni de mentir.
no tienen temor de adulterar. Entonces, esa gente que no tienen temor, pues también, ¿verdad? Dios les habla y quiere invitarlos a que vengan y conozcan y sepan cuál es el temor que Él quiere que nosotros tengamos de Él, ¿verdad? Porque allí, como dice este primer versículo que quiero leer para empezar aquí, que se encuentra en Proverbios 1:7. Este fue el primer versículo que yo me aprendí cuando recién conocí al Señor. Un versículo que lo decían todos los días, en los servicios. Lo leían todos los días, lo decían cuando terminaba el servicio. Y es Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el pueblo de Dios dice: amén. Nosotros decíamos: amén. Esa es la primera iglesia donde Dios alcanzó mi vida, ¿verdad? Ahí es, por eso es que me aprendí este versículo y fue el primero que me aprendí. Primero que Juan 3:16, que es un versículo muy conocido también. Así que el principio de la sabiduría dice que es el temor al Señor. Así que si nosotros queremos ser sabios, debemos temer al Señor. Y la sabiduría viene a través de la palabra de Dios. Allí es donde nosotros podemos hacernos sabios. Dice en mismo Proverbios 8:13, dice: el temor de Jehová es aborrecer la maldad, aborrecer el mal. Ese es el temor del Señor, que nosotros aborrezcamos lo malo. Dice la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, decía el Señor. O sea que es lo que pide Dios, que nosotros aborrezcamos lo malo, que no nos encaminemos a hacer lo malo, sino que hagamos el bien. Entonces todo aquel que hace lo bueno, lo hace porque tiene temor de Jehová. ¿Y cuál es el temor del Señor? Pues obedecer, la obediencia y la sumisión a Él. Ese es el temor de Dios. La obediencia y la sumisión a Dios, a nuestro Señor, aborreciendo lo malo. Así que todo aquel que hace lo malo no teme al Señor, no le teme. Porque cuando nosotros hacemos lo malo, nosotros herimos al Señor. Nosotros los hombres estamos hechos a la semejanza de Dios. Esa es la razón por la cual el Señor es como nosotros, tiene también su corazón. Y también se duele cuando nosotros le hacemos el mal.
Dios se duele. Es como cuando alguien le hace mal a uno de tus hijos. Nosotros nos dolemos. Nosotros nos dolemos si alguien habla mal de nuestros hijos, si alguien los maltrata cuando son chiquitos, son pequeños, y alguien les pega, nos duele. Y nosotros somos creación de Dios. Somos los que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Somos hijos de Dios. Pero Dios ama a su creación. Ama a todos aquellos que todavía no han venido a ser parte de su pueblo, a ser parte de la familia de Él. Dios los ama igual que a nosotros. Y por eso a Dios le duele cuando nosotros le hacemos el mal a otra persona. Por eso el Señor no quiere que nosotros nos venguemos de nadie, que nos haga mal y que nosotros le hagamos también el mal. Dice que Él es el que pelea por nosotros, porque Él, todos somos creación de Él, y Él puede corregirnos a nosotros. Por eso cuando alguien te hace mal, pues no quisiera yo estar en sus zapatos de esa persona que le hace mal a alguien, porque Dios es el que se va a encargar de corregirlo. Y por eso nosotros ni tenemos necesidad de estar echándonos de enemigos o de hacer algo peor. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de eso. Son su creación. Todos los que te hacen mal, aunque no sean cristianos, son creación de Dios. Y Dios también los ama a ellos. Por eso es que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por todos. No nomás murió por uno, por todos. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y más tenga vida eterna. ¿Por qué Dios ama a todos? Dios es la esencia del amor. Nadie puede amar más que Él. Nosotros amamos lo poquito, ¿verdad? Cuando conocemos a Dios empezamos a amar un poco más, porque es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Pero cuando no tenemos a Dios, nosotros amamos con nuestro amor carnal, que no llega muy lejos, ¿verdad? Rápido se enoja, rápido se violenta. Entonces, nosotros debemos de tener temor de hacerle el mal a alguien, sea quien sea, de tomar ventaja de alguien. ¿Por qué? Porque Dios está viendo todo. De Dios no nos podemos esconder. Mire, ahorita me estoy acordando de que María y Aarón tuvieron envidia de Moisés, porque el Señor era el que hablaba con Moisés. Yo estaba leyendo que dice que Él usa a los profetas, ¿verdad? Dice, y yo me hablo con ellos, dice, en sueños y en visiones, y los usa el Señor para hablar a los profetas. Dice, pero este Moisés, yo hablo con él cara a cara, dice. Le dice a Aarón y a María. Y le dice, ¿por qué pues no tuvieron temor de hablar de mi siervo? Fíjense lo importante que es tener temor de Dios. Yo
cuando yo leí esto, yo le dije, Señor Padre, perdóname si yo he hablado de algún pastor, de algún hermano, porque a veces nosotros somos fáciles para murmurar, ¿verdad? Somos fáciles a veces de hablar de la hermana, del hermano, del pastor, de la esposa del pastor, y mire que Dios no quiere que hablemos de otra persona. Y les dice, ¿por qué no tuvieron temor? Entonces le dijo a María que iba a quedar con lepra. Dice que en el momento después de que él se fue, María quedó blanca y llena de lepra. Y Aarón se espantó, porque la lepra era una enfermedad en aquel tiempo que la gente moría de eso, y aparte no lo querían que estuvieran entre la sociedad con la gente. Los separaban a lugares, tenían ciudades, el pueblo de Israel tenía ciudades separadas donde llevaban todos los que estaban enfermos para que no contagiaran a otros. Y ciudades también donde los que le quitaban la vida a otro se los llevaban para allá para que no hubiera venganza. Y Aarón se humilló delante de Moisés y le dijo, mi Señor. Y Moisés tuvo que interceder por María para que el Señor la sanara de nuevo. Pero un tiempo la tuvieron así. Es bonito tener el temor del Señor. Ahora, es importante que el temor que tengamos sea de acuerdo con la palabra, no un temor infundido. Dice aquí en el libro de cinco 12, 5:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, dice, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Es cuando la gente son mal enseñados en las iglesias, ¿verdad? Porque hay tantas iglesias, hermano. Tantas iglesias que hay ahorita, ¿verdad? En este tiempo, miles de denominaciones. Diferentes doctrinas se enseñan. Y hay gente que tiene temor de cosas de hombre. Cosas que la palabra no dice. Se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos prohíben a la gente que se hagan transfusiones de sangre. Y mucha gente de ellos mueren porque no les dejan que ellos le hagan esa transfusión de sangre, porque para ellos es pecado. Tienen temor de que le hagan esa transfusión, pero son temores de mandamientos de hombres, dice el Señor. Y
Y nomás como un ejemplo, pero hay muchas cosas, hermano, muchas cosas. En la misma iglesia cristiana hay bastantes cosas que la gente le tiene mucho miedo, mucho temor a cosas que la palabra no dice nada de eso. Yo no me quiero meter a estar diciendo nada, pero hay muchas iglesias donde hay muchos hermanos que están bien temerosos. Tienen temor de hacer algunas cosas porque les han prohibido, se les han enseñado a que eso es malo. Y la palabra no dice nada de eso. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra, para que nosotros sepamos lo que Dios dice en la palabra. Y no nomás hagamos lo que nos dicen, sin nosotros verificar si eso es cierto. Hoy día se predican muchas cosas que la palabra no dice. Mas sin embargo la gente tiene mucho temor de hacer esas cosas. Pero es por la ignorancia. Por eso dice el Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Mucha gente por eso se salen de las iglesias. Porque sienten que es una carga muy pesada. Lo que le demandan ahí en la iglesia, sienten que eso no. Dice uno, ¿verdad? Porque uno viene, cuando uno viene ya del mundo, ¿verdad? Uno viene ya pues de vivir una vida, ¿verdad? Alegre y todo eso, y te metes al cristianismo, ¿verdad? Aceptas a Cristo en tu corazón y te congregas, te empiezas a congregar, y lo primero que te hacen, te empiezan a quitar. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer esto, ni aquello, ni el otro. Y te crean temor. Y te crean una amargura. Dejas de ser aquel cristiano alegre y te haces un cristiano amargo. Y ya cuando otra gente te ve que te conoció antes, dice, bueno, y antes era más alegre, ahora... Nosotros debemos ser siempre alegres, más aún hoy que conocemos al Señor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero hay tanta carga que le echan a la gente, que la gente, muchos optan por irse de la iglesia. No, mejor me voy aquí. Cuando uno conoce la palabra, no tiene el hombre que decirte no hagas esto, no hagas lo otro. La palabra es espíritu y la palabra nos redarguye y hace la obra. La palabra hace que el drogadicto se aparte de la droga sin que lo obliguen. La palabra hace que la prostituta se salga de la prostitución, que el alcohólico salga del alcoholismo. Es la palabra, no es el hombre el que hace el cambio, pero el hombre le tiene mucho temor al hombre. Eso es lo que no nos deja avanzar a nosotros, por temor. Allá afuera hay mucha gente que pudieran venir a buscar a Dios, pero no viene porque le tienen temor a los hermanos, le tienen temor a los padres, le tienen temor a los amigos, y si voy se van a burlar de mí. Eso me pasó a mí por la mente un tiempo cuando empecé a querer ir a la iglesia, o antes de que yo quisiera ir a la iglesia, yo decía, no, pues ya no, esto me van a traer a raya, y entre mí los amigos me van a empezar a decir que el aleluya y que no sé qué tanto. Eso me venía a la mente a mí y me detuvo de buscar a Dios más temprano. Pero hay muchos allá afuera que no pueden llegar a buscar a Dios porque tienen temor al qué dirán. Muchos no pueden casarse con una novia que tienen porque tienen temor al qué dirán. Mucha gente deja de hacer muchas cosas por el temor al mismo hombre.
dentro de las mismas iglesias cristianas hay mucha gente que, aunque conoce la verdad y la escucha la verdad, no puede recibir la verdad porque tiene temor a los otros hermanos, al pastor. ¿Por qué? Porque me van a condenar, dicen. Si ellos me enseñaron esto, me van a condenar. Pero no leen la palabra. Y lo peor de todo es que no reciben la palabra. Porque cuando uno habla la palabra, uno les lee el versículo para que la gente vea que, y los hermanos vean que no es algo que uno se inventa, es algo que dice la Biblia. Porque si no, nunca vamos a poder salir adelante nosotros. Siempre vamos a estar con el temor, pero no el temor de Dios, el temor al hombre. Y dice el Señor que que hay mucha gente que tienen temor, pero que su corazón está lejos de Él. ¿Por qué? Porque no le tienen temor a Él, le tienen temor a la gente, le tienen temor al pastor, a los hermanos, al que dirán. Dice el Señor, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? Que es mortal, dice, y del Hijo del Hombre, que es como heno. El heno es como una paja, ¿verdad?, que se quema fácilmente. Así dice el Señor. ¿Por qué? ¿Quiénes somos para tenerle temor al hombre? Cuando deberíamos tenerle temor a Él, no al hombre. Y dice, en Malaquías 3:5, Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros, dice, para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia, dice, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Lo que hacen todas estas cosas sin tener temor del Señor, dice que y vendré a vosotros para juicio. Dios nos va a juzgar a todos. Un día vamos todos a comparecer delante del Señor y vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos, sea bueno y sea malo. La palabra dice que el Señor tiene un libro donde va escribiendo todo lo que nosotros hacemos, el libro de la memoria, y otro libro donde está escrito el nombre de todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, a todos aquellos que van a ser salvos, están anotados. Así que debemos debemos tener en cuenta, ¿verdad?, de que no podemos hacer todo lo que a nosotros se nos antoje, porque vamos a dar cuenta un día. Así que
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice el Señor, perfeccionando la santidad, dice, en el temor de Dios. El Señor nos llama a que nosotros nos limpiemos. ¿Cómo nos podemos limpiar? Viniendo al Señor Jesucristo. Dice el Señor que la sangre de Él nos limpia de todo pecado. Ven a Cristo, limpia todos tus pecados, todo lo que hayas hecho mal. No importa lo que hayas hecho. El Señor te limpia todos tus pecados y no se acuerda más. Dice que lo tira a lo profundo de la mar y que no se vuelve a acordar. A veces nosotros mismos nos andamos acordando de los pecados o se los andamos recordando a alguien más. Que Dios me perdone, ¿verdad? Porque a veces así nos andamos con mi esposa, ¿verdad? Me dice, ¿y tú quién eres para que me recuerdes mis pecados? ¿Verdad? Pero el Señor se olvidó ya y nos perdonó, limpiamos nuestros pecados. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos limpiemos nuestros pecados, que nos santifiquemos, dice, en el temor de Él. Santificarse quiere decir que hagas la palabra tuya. Hagas cada cosa que el Señor pida de nosotros, que tú lo hagas real en tu vida. Es un proceso que es progresivo. Es la santidad progresiva, es la que vamos haciendo poco a poco, ¿verdad? De repente te llega una palabra y te toca tu corazón y dices, voy a hacer esta palabra. Ya no voy a hacer esto que el Señor no quiere que haga. Y de ahí para adelante ya no lo quieres hacer. Pero quizás algún tiempo atrás tú la seguías haciendo, aunque oías la palabra. Pero si llega el día que la palabra te toca y te santifica. Cuando tú recibes esa palabra en tu corazón, es cuando el Señor te empieza a santificar. Eso es lo que Él quiere, que nosotros vayamos haciendo poco a poco, que nos vayamos santificando en su palabra. Porque eso nos asegura que nosotros vamos a tener el temor del Señor. Ya no vamos a hacer las cosas que hacíamos antes. Si yo era una persona que tomaba mucho y me emborrachaba, y ves que cuando uno toma, pues hace muchas cosas que no debe de hacer, ¿verdad? Cuando está uno bueno no las hace. Y por eso el Señor dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Dice que no nos embriaguemos con vino, dice en Efesios, ¿verdad? Que en el libro de Efesios, que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disoluciones, sino que nos llenemos y nos embriaguemos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el vino trae destrucción a nuestras vidas. Entonces cuando toca la palabra del Señor, nos toca con esta palabra y ya dice, no, pues ya no voy a tomar. Y entonces cuando ya no tomas, aunque te ofrezcan y te digan y te hagan lo que quieran, ya no vuelves a tomar. Cuando esa palabra tú la haces tuya. Estoy hablando no, de ¿verdad? Pero son diferentes cosas que cada quien va cambiando, ¿verdad? Y lo que yo he cambiado, quizás otro hermano no lo ha cambiado, pero lo que él ha cambiado, quizás yo todavía no lo cambio. Y así vamos. Progresivamente vamos santificándonos. Es lo que Dios quiere de nosotros, que nos vayamos santificando. Dice que Noé, en el libro de, ¿cómo se llama? De Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero por la fe
en el temor del Señor, Noé actuó y empezó a hacer el arca. El Señor le dijo que iba a venir un diluvio, que hiciera un arca para que pero antes de que él hiciera el arca, él le dijo que le predicara a toda la gente. Como hoy en día nosotros estamos predicándole a todos los que tenemos. Y como no soy yo nomás, somos muchos, ¿verdad? Muchos cristianos, miles y miles. Quizás millones ya. Y llevando la palabra al Señor. Pero en ese tiempo no caía el agua. Cuando Noé el Señor le dijo que iba a venir un diluvio, no caía el agua. Dice que la planta solamente subía un rocío de la tierra que mojaba todas las plantas. Entonces era algo difícil de creer. Y la gente, Noé le predicaba que iba a caer mucha agua y que se iba a perder todo en agua. Entonces la gente decía, pues está loco como si ni siquiera llueve. ¿Cómo va a inundarse todo el planeta? Si ni siquiera conocemos lo que es la lluvia. Así hoy en día la gente no quiere recibir a Cristo porque dice, nosotros no hemos visto a Cristo. Nadie ha visto a Dios. Solamente son cosas que ellos traen en la mente. Pero aquí nosotros vemos que Noé, por la fe, tuvo temor del Señor y por la fe empezó a hacer el arca y empezó a predicarles a todos. Él y sus hijos, su esposa, pero nadie los quiso escuchar. Así que nomás eran sus hijos, sus nueras, y nomás fueron 8 los que se salvaron, porque nadie les quiso creer. Por eso hoy en día también no va a ser mucha la gente. Yo pienso que no va a ser mucho los que se van a salvar, porque no toda la gente quiere creerle a Dios. Muchos, aún estando dentro de la iglesia, no le quieren creer a Dios. Muchos llegan porque tienen temor al infierno, pero en realidad no se quieren santificar. Siguen haciendo lo malo. Estando dentro de la iglesia, siguen haciendo mentiras, levantando falsos, siguen murmurando de la gente, siguen robándose. Y están dentro de la iglesia, porque no pueden creer. Pero la fe de los que creamos a Dios es la que va a condenar a todo el mundo otra vez. Por eso dice la palabra que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Reflexiona. Al escuchar esta palabra, piensa, si tú eres un cristiano, piensa si tú tienes temor de Dios. Y si tú tienes temor de Dios, estás en el buen camino. Porque el que tiene temor de Dios no peca, no practica el pecado. Pero el que cae otra vez en el pecado no tiene temor de Dios. No se ha arrepentido todavía. Así que recibe esta palabra. Si tú eres una persona que eres cristiana, recíbela y métela en tu corazón. Y dile al Señor que te ayude a poner por obra la palabra. Dile, Señor, ayúdame a recibir la palabra. Me cuesta recibirla. Porque a veces la palabra la recibes, la oyes, pero viene el enemigo y te la roba. Porque Él no quiere que tú te salves, quiere que te vayas con Él. Porque Él está condenado ya, no hay perdón para Él. Pero tú y yo tenemos perdón todavía. Mientras estemos vivos, tenemos esperanza de vida. Porque nos podemos arrepentir de cualquier cosa que hagamos. Pero no caigas en estarte puro arrepintiendo. No hagas un vicio de estar, Señor, me arrepiento, y al rato otra vez caer lo mismo. No tomes esto como un vicio, porque te puede sorprender el ladrón
Dice que Él va a venir como ladrón en la noche, cuando menos lo esperes. Y si te sorprende en el pecado, bye bye. No te vistas, decía mi pastor, que en paz descanse. No te vistas porque no vas. Así que esto es algo serio. La palabra del Señor no es cualquier cosa. Hay que ponerle atención, hay que recibirla. Y para recibirla cuesta, es un esfuerzo. El estar escuchando una prédica te conlleva un esfuerzo. Estar allí escuchando y no ir ni al baño, pero estar escuchando la palabra y estar atento para que la palabra pueda tocar tu vida. Ahora, si tú escuchas la palabra y estás viendo la tele, pues no te vistas porque no vas, dice el Señor. ¿Cómo vas a recibir una palabra así? Porque ni siquiera tienes temor del Señor, no eres reverente al Señor. Nosotros tenemos que tener temor al Señor, porque su palabra es vida, dice el Señor, y es vida en abundancia. Si nosotros recibimos la palabra, vamos a tener vida eterna por toda la eternidad. Nos podemos perder muchas cosas en este mundo. Nos podemos perder bailes, fiestas y comida y cualquier cosa, paseos. Pero cuando lleguemos allá con nuestro Dios, cuando terminemos la carrera, vamos a ser recompensados por todo lo que perdimos aquí, hermano. Todo lo que tú pierdas aquí, vale la pena gastarse por el Señor. A veces parece que uno fuera como fanático, dicen. Pero no, hermano. Tenemos que tener ese coraje para buscar a Dios. Se necesita coraje. Se necesita ser valiente para tener el temor del Señor. Así que si Noé lo hizo, nosotros lo podemos hacer también. Él era igual que nosotros, de carne y hueso, con las mismas pasiones que nosotros tenemos. Así era Noé, pero era una persona temerosa. Él y su familia eran temerosos del Señor. Y por eso fueron salvos cuando vino el diluvio. Hoy, en este tiempo, si tú eres temeroso de Dios, vas a ser salvo también. ¿Por qué? Porque el temor no te va a permitir hacer lo malo. Y te vas a mantener en santidad delante del Señor. Porque la palabra dice, pero sin santidad nadie verá al Señor. Así que vale la pena, hermano. Vale la pena. Cuando tú tienes temor de Dios, no puedes tener temor de malas noticias. Tu corazón siempre va a estar firme, confiando en el Señor. Porque cuando uno no tiene el temor de Dios, cualquier noticia te saca, te trae miedo, te infunde miedo. Y te quita la paz, te quita el gozo. Pero cuando tú tienes el temor de Dios, no tienes que tener temor de malas noticias, de nada. Porque tu confianza está en Dios.
Por eso nuestro temor debe ser nuestra confianza en el Señor. Hay veces que pasan cosas en las iglesias o en cualquier otro lugar, ¿verdad?, donde los hijos de Dios estén haciendo la obra de Dios. Pasan cosas tremendas, como la de este Ananías. Ananías y Zafira, aquí en el libro de los Hechos habla, ¿verdad?, de que ellos en el tiempo de la iglesia primitiva, después de que Jesús se fue, ¿verdad?, empezó la iglesia primitiva de los primeros cristianos, y ellos se unieron todos sus bienes para vivir todos bien. Los que tenían dinero con los que eran pobres, todos llevaban a la iglesia lo que tenían. Y por decir, en este caso, Pedro y Juan y todos los apóstoles llevaban el control de eso, ¿verdad? De que se le diera a todos de igual, o sea, que nadie sufriera, que todos fueran igual tratados. Entonces, este era un matrimonio que ellos tenían dinero y vendieron una casa, y entre ellos acordaron que nomás iban a dar la mitad, y le llevaron el dinero a Pedro, y el Espíritu Santo que estaba sobre Pedro, porque acuérdense que el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles y los seguidores que había ahí con ellos, los discípulos. Entonces, el Espíritu Santo le dejó saber a Pedro que Ananías estaba mintiendo, que le estaba dando la mitad. Entonces Pedro lo reconvino y le dijo: no era tuya la propiedad, ¿por qué pues conveniste con tu esposa en quitarle la mitad a lo que te pagaron por la propiedad? Así que dice que al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea que se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, los que estaban ahí. O sea, nomás los pocos que estaban cuando llegó Ananías. Hubo mucho temor. ¿Por qué? Porque vieron que con Dios no podemos jugar. Dios es poderoso y nos ama, pero también es fuego consumidor. Hay un versículo que dice que Dios es amor, pero también fuego consumidor. Entonces, en esta ocasión, le dijo a Ananías: ¿por qué pues mentiste al Espíritu Santo? No me mentiste a mí, si le mentiste al Espíritu Santo. Y cayó muerto. Y se espantaron ellos. Pero después que supo la congregación, dice, o sea, todos los demás, todos los que estaban, dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, aparte de la gente que no eran de la iglesia, pero se dieron cuenta, ¿verdad? Que se corre la voz, como ahorita, cuando pasa algo en las iglesias, se sabe, ¿no? Algo sobrenatural, se sabe rápido. Así que crea temor. Las cosas sobrenaturales que Dios permite crean temor. También hubo temor cuando Jesús liberó al gadareno, al que estaba encadenado, que estaba endemoniado. Se espantaron la gente, porque lo liberó de esos espíritus que traía, que dice que nadie lo podía dominar, que lo amarraban con cadenas y las rompía, y le tenían miedo, andaba en un cementerio ese desnudo. Pero cuando vino Jesús, salieron los demonios.
y el endemoniado cayó y quedó libre. Y ya se vistió y estaba normal como cualquier persona. Entonces cuando lo vieron los habitantes, los que estaban ahí, se espantaron cuando vieron que pasó eso. Y tuvieron mucho temor. Y le dijeron a Jesús que se fuera de ahí. El temor del Señor es limpio, no te trae, no te acosa, hermano. No te enferma, no te trae ansiedad, no te estresa. El temor de Jehová es limpio, como el agua. Eso debemos tener en cuenta, hermano, que el temor del Señor es limpio. Es como las bendiciones de Dios. Dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Cuando Dios te da algo, no te trae tristeza. Y cuando el mundo te da algo, el mundo te trae tristeza. El diablo te da, pero te trae tristeza. Se las cobra. Lo que te da, se las cobra. Así que tengamos el temor del Señor. Guarda esta palabra en tu corazón, hermano. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra por esta palabra. Y te pido, Señor, que de una manera, Señor, tú permitas que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones. Y que tu Espíritu, Señor, haga el propósito para el cual tú le enviaste, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo sea redarguyendo a las vidas para que vengan al arrepentimiento, Padre. Aún aquellos que están dentro de las iglesias, Padre, que aunque están dentro de las iglesias todavía no se han convertido. Toca los corazones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Solo te pido misericordia, Padre, por todo este mundo que se pierde, Padre, por todos aquellos que se apartaron de ti, Padre. Te pido que tu misericordia sea grande, Padre, y que los alcance, Señor. Yo sé que tú nos amas. Dales otra oportunidad, Padre, a aquellos que te han rechazado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Asimismo te pido por todos aquellos que están enfermos, Padre. Te pido que seas tú visitándolos, Padre. Pon tu mano, Señor, en las partes donde ellos están dañados, donde está el dolor, donde está el problema, Padre. Pon tu mano sanadora, Padre. Tócate el lugar donde estás, donde sientes el problema, donde sientes el dolor. Dios puede hacer la obra. Él está aquí y Él está allá donde tú escuchas la palabra. Él tiene el poder para sanar, para salvar. Él es todopoderoso. Padre, toca, Señor. Y sé tú sanando en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Solo te pido misericordia, Padre. Quita, Padre, los dolores de cabeza, los dolores de estómago, Padre. Cualquier enfermedad, Señor, que esté atacando a las personas, Padre, que escuchen esta palabra, Señor, libéralo, Padre. Sánalo, Padre. En el nombre, que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Yo te doy gracias y te doy gloria, Padre. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Si así Dios lo permite, nos vemos el domingo a la misma hora, a mediodía, a las 12. Dios los bendiga.